La solidaridad hacia los familiares, amigos y compañeros de la información en el país se ha hecho manifiesta no solamente por parte de organizaciones periodísticas internacionales, gobiernos como el de Francia, organismos internacionales como la ONU, la UNESCO, en fin, también centros de derechos humanos como el Ceferino Ladrillero en México ha manifestado también su indignación por la muerte de periodistas y de activistas de los derechos humanos, que va de la mano. Ayer este Centro de Derechos Humanos, Ceferino Ladrillero, se sumaba a la protesta y hacía un enérgico llamado al gobierno federal para frenar esta ola de violencia contra los representantes de los medios de comunicación. El Centro de Derechos Humanos, Ceferino Ladrillero, para que usted lo ubique, obtuvo este año el Premio Nacional de Derechos Humanos don Sergio Méndez Arceo, uno de los premios independientes quizá más importantes en materia de derechos humanos en nuestro país por su trabajo, y junto con otras organizaciones nacionales de derechos humanos han anunciado que van a impulsar un movimiento nacional en defensa del trabajo de los luchadores sociales, de los defensores de derechos humanos, pero también de los periodistas. Ellos dicen que lo hacen para que la democracia no retroceda en el país y menos la libertad de prensa. Yo le agradezco mucho al abogado coordinador del Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero, José Antonio Lara Duque, que nos tome la comunicación esta mañana. Muy buenos días, abogado. Habla Nora Patricia Cara y gracias por la comunicación esta mañana. No, al contrario, muy buenos días, Nora. Buenos días, José Antonio Lara. Pues lamentable que tengamos que hablar de esto, hacerlo en este tono. Veía yo las imágenes ayer de los funerales de Javier Valdés, muy emotivas en todos los sentidos, pero tenemos que hacer algo. Ustedes convocan finalmente, como organizaciones de derechos humanos, a otras organizaciones a impulsar un movimiento nacional. ¿Cómo defender el trabajo de los luchadores sociales en México y de los periodistas, José Antonio Lara Duque? Es algo que nos preguntan a los informadores. Claro, mira, primero creemos que hay que fortalecer instancias que ya existen en este país para justamente proteger la integridad, la vida de los periodistas y las personas defensoras de derechos humanos, entiéndase luchadores sociales. Es decir, me refiero concretamente a algo que se llama Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Eso ya existe desde hace algunos años. Desafortunadamente ha sido una instancia que evidentemente ha sido insuficiente para la labor a la que ha sido encomendada. Estos lamentables hechos, primero, evidentemente hacen patente que el Estado mexicano no está cumpliendo con su obligación de garantizar la vida y la integridad de los comunicadores, de los periodistas, pero también hace evidente que es necesario una intervención de la sociedad civil para fortalecer este mecanismo, estas instancias de protección, porque estarás de acuerdo, Nora, esto no puede seguir ocurriendo, ya es el límite, no puede, la sociedad en general, pero sobre todo los periodistas y las personas defensoras de derechos humanos, estamos convocados, y de ahí la iniciativa que tenemos, estamos convocados a no permitir que esto siga ocurriendo. Ya no solo podemos lamentarnos, no podemos seguir permitir que esto siga ocurriendo. Entonces, te decía, primero es esta instancia del Mecanismo Federal de Protección, tiene que haber una intervención de la sociedad civil que lo fortalezca, que los ciudadanos, ¿no? Y eso me da pauta para la segunda, este planteamiento que tenemos de fortalecer y de crear y de impulsar una instancia ciudadana, un movimiento mucho más amplio que ponga alto a esta situación verdaderamente terrible de agresiones a periodistas. Precisamente, cierro diciéndote, nosotros nos imaginamos un gran encuentro de la sociedad civil, sobre todo de organizaciones que hemos venido trabajando estos temas de por sí, pero con el enfoque y con la directriz de levantar una plataforma específica a la protección de las personas desaparecidos, perseguidos y asesinados en el país, junto con los informadores, abogado José Antonio Lara Duque. Tenemos que involucrar, dice usted, a la sociedad.
Sí, definitivamente. Pero ¿cómo hacer que la sociedad comprenda también que el trabajo de los informadores es muy importante? Sin la libre expresión, sin periodistas, no hay democracia en los países. Los periodistas garantizamos esta democracia. Algunos dicen, ¿qué pretensión decir que lo hacen de esta manera? Lo hacemos porque somos los que garantizamos la libertad de pensamiento, que es la libertad de expresión. Por eso se defiende. Y si te matan por lo que piensas y lo que escribes, pues te matan por lo que sea, ¿no? Claro, y eso es justamente, yo considero, Nora, que la sociedad mexicana sí lo tiene claro. O sea, sí hay la conciencia de que sin los periodistas, no solo en nuestro país, el mundo es más oscuro. Sí, entonces, evidentemente solo nos está faltando, claro, no es una labor sencilla, no es de un pincelazo que lo vamos a lograr, pero tenemos que encontrar los mecanismos de participación ciudadana que den un vuelco en términos de la protección a los comunicadores. Y es que hay que decir también, creo que es importante, más allá de que si piensan de una forma o piensan de otra, que si están en la comunicación escrita o en la televisión o en la radio, lo que se tiene que proteger es justamente lo que acabas de decir, la posibilidad de que una persona, de un ser humano, piense y lo transmita. Eso es fundamental. Y entonces, no es cosa sencilla, pero el reto está en, si involucramos a la sociedad civil, este país va a proteger desde estas instancias a sus comunicadores, a sus periodistas, pero también tengo que decirte algo, solo el hecho de que hoy estemos hablando de esto, evidentemente es consecuencia de estos lamentables sucesos que han estado ocurriendo y sobre todo del asesinato de Javier, pero ya se está hablando de esto, es decir, hoy ya es agenda nacional. Hoy es agenda, y como bien decías al principio, no solo nacional, sino también internacional. Es cierto, abogado José Antonio Lara Duque. Dentro de unas horas el presidente va a encabezar una reunión con los gobernadores. Es una reunión que se convoca a través de la CONAGUA, así que esperamos que pues estén prácticamente todos. Se ha anunciado que en Los Pinos se va a analizar y se van a definir medidas para la protección y garantías del ejercicio periodístico. ¿Cuál es la opinión, José Antonio, abogado, de esta reunión? ¿Y qué es lo que esperaríamos de estos gobernadores y de funcionarios que salen a decir, estamos indignados junto con ustedes, repudiamos el crimen, pero nadie hace nada? Yo creo que el tema está justamente en que se tiene que involucrar de forma seria a los comunicadores en su propio debate para generar los mecanismos de protección. Siempre, si lo siguen haciendo como lo han venido haciendo solo en las altas élites, sin involucrar a los periodistas, vamos a seguir con el mismo tema. Yo creo que el planteamiento es, hoy el Estado mexicano está obligado a involucrar a los propios periodistas y a los defensores de derechos humanos en generar estos mecanismos eficaces de protección. Hoy tienen la observación nacional e internacional. Es el momento, estamos en una etapa propicia para que esos mecanismos se generen. Pues estaremos en espera, no nada más sentados, ¿no? Aquí el abogado José Antonio Lara Duque ha convocado finalmente a través de diversas organizaciones, no solamente a la que pertenece el Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero, a una movilización, a un impulso, a un movimiento nacional para defender el trabajo de los luchadores sociales, porque la misma situación de los periodistas la viven los defensores de derechos humanos, ¿no? Efectivamente no. Se trata, y te insisto, no es de un pincelazo, sí, claro, pero hoy la agenda está colocada a nivel nacional e internacional y es momento para que los periodistas y los defensores de derechos humanos no dejemos de pasar esta situación, porque, y reitero, y con esto cierro, sí, no podemos permitir que vuelvan a asesinar a otro periodista como acaba de ocurrir con Javier. Pues José Antonio Lara Duque, muchas gracias, abogado del Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero, por la comunicación, y pues aunque han pasado algunos días,
El reconocimiento que han recibido ustedes a través del Premio Nacional de Derechos Humanos, don Sergio Méndez Arceo, pues hace que su labor sea más reconocida, ya lo era antes, y enhorabuena, aunque pues esta felicitación venga en el contexto del luto nacional que tenemos ahorita. Gracias, José Antonio. Gracias, abogado. Gracias. Volvemos, 8:06.